Amables invitados aquí, dice Cosette López Osorio, fingiendo una subordinación que nunca ha existido y siguiendo con una coordinación que nunca ha dejado de existir. Ese juego de palabras es muy interesante, eso hay que analizarlo. Hoy el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían, donde se señalaban responsables militares, por nuevas versiones donde se señala solo al Consejo Nacional Electoral por lo del 9 de marzo. Dejo constancia y que lo sepa todo el pueblo hondureño. 8:30 de la noche del 19 de marzo del 2025. ¿Cuál es la primera impresión que le provoca a un directivo del Partido Liberal una denuncia de falsificación de documentos? ¿Qué es lo que encierra esta publicación? Bueno, indiscutiblemente son autores que quieren eliminar las pruebas o los elementos visibles que demuestran que las Fuerzas Armadas no cumplió con su mandato constitucional con el artículo 272, que es claro, que dice que tiene que custodiar, transportar y vigilar el material electoral. Entonces, ahí las Fuerzas Armadas no tienen salida por ninguna parte. Mire, que el Consejo Nacional Electoral le diga a las Fuerzas Armadas, mire, nosotros vamos a alquilar los vehículos. Perfecto, no está bien. Nosotros vamos a poner los conductos y nosotros vamos a poner el vigilante. Porque el 272 me dice que yo tengo que custodiar. Y custodiar quiere decir transportar, llevar a su lugar sí, el mandato que tiene ahí. Darío, yo soy hijo de un militar, nieto, primo, sobrino y todo lo demás, y sé lo que es la disciplina militar. Usted le dice a un soldado a las 16:00, usted sale de aquí, y a las 16:40 tiene que estar en el punto X, ese tiene que estar en el punto X, y tiene que confirmar, misión cumplida. Entonces, si salió a las 16:00 y a las 16:40 no llegó a la escuela Victoriano López, por decir una escuela, ahí ya hay una anomalía. Entonces, la logística de las Fuerzas Armadas inmediatamente acciona. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó? Pasaron 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas y las maletas no llegaron a su destino. O andaban paseando, o andaban confundidos. Entonces, mire, no hay manera como a las Fuerzas Armadas se le quite la responsabilidad. Lamentablemente, aquí hay una relación con parte del Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas en esta trama. Usted escucha motorista que dice que llegaban y le decían, no, usted quédese ahí, no se baje. Y se perdía el custodio militar, el custodio civil, se iban a tomar café, no se movían, nada por el estilo. Ahí están las declaraciones de ellos. Yo solamente estoy repitiendo los hechos. Esto quiere decir que hay una relación para todos los hondureños, hay un incumplimiento del 272 de parte de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ven esta publicación de la presidenta del Consejo Nacional Electoral en el Partido Nacional, diputado Discua? Fíjese que pienso que no solo el Partido Nacional, pienso que todo Honduras debería ver esto con mucha preocupación, porque como usted bien lo dice la denuncia que están reunidos con una candidata. Evidentemente sabemos quién es, aún no sabemos con cuál expresidente. Es decir, vamos a ver, aclaremos ese punto. ¿Convenimos todos que se trata de Rick Moncada esa alusión? Sí. Claro, totalmente. Sí, claro. Sí, muy bien. Claro, para alterar los informes que deducen la responsabilidad de los militares. Mire, aquí sin ser experto también en el verde olivo, pero hay cosas que no cuadran, Darío. Miren, los militares están entrenados en geolocalización, en operaciones urbanas, en operaciones rurales. Están entrenados para la guerra, para combatir las amenazas. Que estén entrenados para la guerra, lo dudo a partir del 9 de marzo. Lo dudo. Ahí quería llegar. Y resulta que se perdieron en Tegucigalpa. Y resulta que no pudieron custodiar unas urnas. Y resulta que no dieron con algunas escuelas, que es tan fácil, permítanme como poner aquí la geolocalización. Estas cosas definitivamente no son un hecho aislado. Como lo dice el compañero José Luis, los militares reportan sus misiones. Y aquí tienen una responsabilidad grande, porque el tema de querer desviar a los camiones, esto y lo otro, si hasta en burrito hemos visto que llegan urnas a ciertos pueblos. Aquí el tema es que hubo una falla en la misión constitucional que ellos tenían. Y mire, nos juraron respetar el uniforme, nos juraron que iban a hacer las cosas bien, que su compromiso era con la patria. Entonces, cuando todo esto sucede, uno no puede dejar de imaginarse cosas, aunque como buen abogado en derecho a la buena fe se presume, aquí estamos en política. Nos empezamos a preguntar qué están practicando, qué están ensayando. Se trata de un plan más allá de, máxime ahora que podemos ver que definitivamente el partido de gobierno se está quedando sin el respaldo popular que ellos pretendían y que la sumatoria de las fuerzas de oposición es prácticamente el doble de lo que aparentemente tiene Libertad y Refundación. Todas estas cosas nos ponen a dudar y tenemos nosotros que acompañar la denuncia que hace nuestra consejera presidenta. ¿Cuál es su primera reflexión, abogado Barrios, sobre esta publicación de la consejera presidenta? Bueno, lo primero es, ¿hay un documento que deslinde esa responsabilidad? ¿Existe ese documento? Si existe ese documento, debe estar firmado por los 3 consejeros. ¿Cuál responsabilidad? La que dice la consejera, que dice
que se ha sustituido, no dice falsificar, dice que se ha sustituido ¿Qué es? un documento. A ver, no, si quiere le explico. Si me lo pregunta, le explico. No es lo mismo la sustitución que una falsificación en derecho penal. La falsificación implica en el derecho penal que usted superpone firmas y que sustituye totalmente el contenido del documento. Sí, Entonces, pero sustituir un documento donde le dan responsabilidades a la Fuerza Armada, que estoy de acuerdo con usted en ese puntito. Claro. Nadie los ha visto, no sabe Claro, dónde están, no exacto. se sabe si están terminados esos Exacto, documentos. exacto. Porque entendemos que hay un proceso de porque si investigación. no está que de la noche a terminado la no mañana. puede haber falsificación. Sí, pero cuando hay una sustitución de responsabilidades asociándose dos personas o más, como dice la consejera presidenta, están falsificando la verdad. A ver. Tal vez no el documento literalmente, Bueno, entonces- pero sí la verdad. Ok. Entonces, quedamos claros que no puede haber falsificación. Pero vamos a ver que si existe un documento. ¿Tiene la capacidad la compañera Rixi Moncada? El expresidente y no sé quién ¿Cuál estaba expresidente? ahí. ¿Quién el es? expresidente. Bueno, ¿A quién se refieren? es que hay que preguntarle a ella. Sí, pero ¿quién hizo- intuye usted que es el expresidente? Es que hay que decirle a ella. Mire, yo creo que uno no puede andar aquí Especulando. especulando. Le Yo estamos por lo de menos acuerdo. no lo voy a hacer. Pero, digamos, la candidata, sí lo podemos deducir porque es la única candidata. Es la única, digamos. sí, Entonces ahí sí. tenemos más elementos objetivos. Expresidente no es el Entonces, único. Primero tiene la misma capacidad la candidata con el personal de las Fuerzas Armadas y el expresidente de sustituir un documento final del Consejo Nacional Electoral. La respuesta es no. Si estaba firmado, no lo puede hacer. Y si estaba sin firmar, pues no hay un documento final. Fíjense cómo deslindo estos elementos objetivos. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque yo nunca he visto una conferencia de prensa del Consejo Nacional Electoral que a estas alturas ya tengan un documento final por parte del Consejo donde se deslinda las responsabilidades de lo que aconteció hace un par de semanas, que por supuesto es criticable, pero que hay un proceso de investigación y ese proceso de investigación debe deslindar responsabilidades. Antes de que retomemos ese asunto, porque es fundamental llegar al punto ese de los documentos Sí. que vinculan a las Fuerzas Armadas con Sí, responsabilidad. sin lugar ¿Quién a los dudas. hizo? ¿Dónde los están Exacto, haciendo? Etcétera, exacto. etcétera. Si interviene el Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral o la Inspectoría de las Fuerzas Armadas, que es un órgano interno ahí para averiguar cosas. correcto. Antes de eso, un paréntesis, que es por donde debiéramos haber comenzado. ¿Qué le pareció a usted el desastre del 9 de marzo? Totalmente, es decir, aquí yo soy diputado del Congreso Nacional, igualmente el diputado Disco, y nosotros estamos preocupados. Ahí hay dinero público que nosotros desde el Congreso Nacional y la Comisión de Presupuestos tienen la responsabilidad de hacer una investigación para saber por qué esa cantidad de dinero que nosotros aprobamos en el Congreso Nacional pues no tuvo los resultados ¿Qué valores? que nos había dicho el Consejo Nacional ¿Qué Electoral. valores? Y por supuesto que hay que hacer investigaciones para deslindar responsabilidades. Hay un documento que debería de salir del Consejo Nacional diciéndonos quiénes son los responsables y finalmente esa parte administrativa pasarla a materia penal al Ministerio Público, quien es el encargado de deslindar responsabilidades de tipo penal. ¿Tienen responsabilidad los militares? Bueno, yo creo que uno debe ser responsable y esperar el resultado de las investigaciones, tanto del propio Consejo Nacional Electoral de la parte administrativa, como del deslinde de responsabilidades penal por parte del Ministerio Público. ¿A usted no se le ocurre que tienen responsabilidad los militares? Visto así, de primera vista, pareciera que sí, pero yo no quiero especular. Quiero esperar el informe del Consejo Nacional Electoral, precisamente este deslinde de responsabilidades para saber si esa responsabilidad administrativa lo lleva al campo penal y esa responsabilidad lo puede usted marcar en uno de los tipos penales del Código. Vamos a ver, aproximémonos a encontrar la verdad. ¿De qué documentos está hablando la señorita Cosette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral? Mire, Darío, yo entendería que la investigación interna que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, que tomó declaraciones de los motoristas y de otro personal involucrado, hay borrador de esa investigación, donde indiscutiblemente... De una comisión nombrada por los consejeros. Exactamente, interno. Sí. No sé, porque ella no puede hablar del Ministerio Público, porque el Ministerio Público no se ha pronunciado. Exactamente. Y creo que ni se va En a todo caso pronunciar. tienen en marcha las investigaciones, si Y se creo que tratará no del se va a Ministerio pronunciar Público, no hay ahorita, nada ¿verdad? terminado. Creo que no se va a pronunciar ahora porque no le conviene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si usted tiene un borrador y usted, cada comisionado, consejero, tiene un borrador y usted tiene que presentarlo ante a quien representa, y pues la candidata representa al Partido Libre. Y el secretario general del Partido Libre él es el presidente Zelaya. Entonces, si están viendo el documento, ellos pueden decir, bueno, usted lleva este documento, pero mire, deslinde esta cosa, esta situación, que para todos los hondureños es evidente. Mire, más documento oficial, firmado o no firmado, para los hondureños, para los 10 millones de hondureños. Aquí hay una responsabilidad compartida entre las Fuerzas Armadas
y parte del personal del Consejo Nacional Electoral, que habría que investigar, que está involucrado. ¿Por qué el director de transporte no atendió llamadas el día domingo y no apareció por ninguna parte? ¿Del Al que Consejo? fue despedido, sí. ¿El del Consejo Nacional Electoral? El que fue despedido, que es de afiliación de Libre, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que hay que sumar. Es que mire, el abogado quiere aquí hacer complejas las cosas, pero para los hondureños las cosas son bien sencillas. Bien dicen que los abogados enredan las cosas para que se compliquen. Y no es así. Mire, yo fui presidente de mesa en 3 procesos electorales. Uno llegaba a las 6:30 y ya estaba un soldado con la maletita ahí. ¿Quién es el presidente de mesa? Yo. Recíbame, por favor, ta. Ya abríamos la mesa y instalábamos la mesa. A las 6 de la tarde, cuando se cerraba, ahí estaba el mismo soldadito. Lléveselo. Y a las 9 de la Llévese noche. la maleta, ya. No, a las 9 de la noche, cuando terminábamos Sí. todo y la armábamos, aquí está. Y yo le decía, ahora firme usted. Sí. Y ya se llevaba la maleta. Claro, de acuerdo. No sé, no lo dice, pero yo siento que no hay que darle mayor importancia a esa ¿Cómo no primera va a tener parte. importancia? No, yo por lo menos no le Es la doy consejera importancia. presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero uno debe hacer análisis de los contextos, es decir, fingiendo a quién. ¿Por qué no dice quién? Es decir, una persona que no asume la responsabilidad, yo no ando diciendo un expresidente, digo quién es. Yo no digo una candidata, diga quién es. Yo espero de un funcionario de esa categoría que deslinde responsabilidades, porque si no caigo en el terreno de la especulación. Ve aquí cómo nos hemos deslindado. Pudiera ser, a lo mejor, yo no puedo decirlo, porque comenzamos a deslindar responsabilidades. No es que quiera enredar las cosas, es que aquí estamos hablando de atribuirle responsabilidades. O somos políticos o somos serios. Pero no podemos decir que enredando las cosas, no es enredo. Es que las cosas, cuando decimos que es un delito, cuando decimos que es falsificación de documentos, entonces asuma la responsabilidad de lo que usted dice. Pero si no, va a comenzar a decir, pudiera ser, no lo sé, a lo mejor, y yo creo que aquí tenemos que ser serios. Yo cuando me paro aquí en un plató como el suyo, con todo, lo hago con responsabilidad y con seriedad. Entonces, Darío, si usted tiene 500 electores en una urna, que ahora pasó de 300 a 500, y 5 o 10, un albañil que las manos las tiene gastadas, Ajá. que perdió la huella, un mayor de edad, Ajá. o simplemente hay gente que no le agarra la huella, por 10 usted va a pasar a esperar o a ver qué decisión toman. Porque si por 5 días dicen, esta acta queda fuera, ¿qué actas pueden quedar fuera? Las que tienen un peso electoral nacional y liberal. ¿Para qué, Darío? Para lo mismo, para salir como el partido con mayor votos, de una forma y con ni ética ni moral, porque la candidata de Libre nunca debe ser ministra de Finanzas, porque aunque la ley lo permite, Ministra de defensa, De defensa. Bueno, porque finanzas. aunque la ley lo permita, no es ético ni moral, pero esa palabra ellos no la conocen, a ellos no les importa la ética ni la moral, ni los principios, ¿verdad? No les importa, y ahí usted ve los resultados en el mismo partido, ellos mismos se están descabellando, ¿verdad? Ya, ayer y antier ya han salido de los otros movimientos del partido, que no me quiero meter, es pleito de ellos, que se los arreglen ellos, ¿verdad? Pero evidencia que si entre ellos mismos se hacían fraude, ¿cómo no van a hacer fraude contra el bipartidismo? ¿Tiene algo que decir, abogado Sí, Barrios? a mí me parece increíble que hable alguien de ética y moral que vendió el territorio nacional. ¿Cuándo? A ver, Entonces- contésteme, ¿cuándo vendí yo el territorio? Contésteme. No, me se está altere, acusando. No, se No, altere. es que usted me Sí, está por supuesto, acusando. Por supuesto. Me por acusa, supuesto. me lleva a los tribunales, Estoy me lleva a los tribunales, llévenos, me estoy lleva, diciendo que alguien me que demuestra, me parece me que- demuestra. Me que parece, usted, no, señor, me parece usted no me va a increíble acusar a mí. que alguien No, que señor. apoyó la venta del No, territorio señor, nacional no, hable señor. de ético moral. Está Me refiero a equivocado. usted. Vendió Sí. el territorio nacional. A ver, lo voy a llevar a los tribunales. ¿En qué prepárese. sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido José Luis Moncada Rodríguez vendió el Tenemos territorio todas las nacional? declaraciones de él. Vea. Estoy deseoso que me lleve para... ¿En qué sentido? ¿Eh? Explíqueme. Estoy deseoso. Es decir, como me va a llevar a los tribunales, Sí, eso pero- tiene una pero responsabilidad. deme la primicia No, antes de deme, decirlo en los tribunales. no, ¿En qué estoy sentido? Deme donde yo Él firmé que vendí un terreno. Él representa Deme. una empresa, ¿Y no, por qué se una va por empresa. esa gente? Nos vamos al proceso electoral. Si me está preguntando, Sí, entonces sí, le estoy proceso contestando. electoral. Permítale, por favor, al diputado Barrios que me responda la pregunta. Sí. ¿En qué momento y cómo vendió él el territorio nacional? Él representa una empresa que se apropió ilegal e inconstitucionalmente del territorio nacional. ¿Dónde? Dígame. Bueno. Vaya a Roatán y encuentre si alguien hay una denuncia Le de alguna respondo con expropiación, pruebas donde roba usted quiera, o demás. lléveme donde Usted sea. está- Todos los número- terrenos fueron usted- comprados número dos. y pagados. Simplemente le Permítanos respondí lo hablar. de ética y moral. Sí, de acuerdo, pero porque dijo puntualicemos. que- puntualicemos. Bueno, Usted bueno, se por eso. refiere a los servicios profesionales de él con la empresa Próspera, Sí, de Roatán. sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Yo soy hondureño, conozco la Constitución y yo no me hubiera prestado a prestar mis A servicios peores cosas han profesionales. prestado. A servir mis servicios profesionales a una empresa extranjera en perjuicio del territorio nacional. Simplemente me quería Tráigame referir un hondureño a que lo diga de que le quitaron ética el y terreno. moral. Tráigame uno. Lo segundo, uno. mire, la narrativa de los perdedores es diferente a la narrativa de los ganadores. Por supuesto que don Salvador Nasralla, que barrió en Tegucigalpa, que barrió en San Pedro Sula,
con un candidato que él era candidato también y es un perdedor, es una narrativa totalmente No soy distinta. perdedor, fíjese. Por supuesto que dijimos que hubo un error en lo que pasó. Y eso lo establecimos al principio. El 9 de marzo. Claro, sí, aquí hubo una falta y aquí hay una responsabilidad primariamente del Consejo Nacional Electoral, porque es el que rectora el proceso. Al falta que ver que cuando venga el informe final, si hay también una responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Y eso a quien le va a tocar deslindarlo no es a nosotros, es al mismo Consejo Nacional Electoral y penalmente Al Ministerio Público, ulteriormente, por supuesto. Efectivamente. Entonces, a mí me parece que hay que esperar. Los resultados están ahí. Finalmente se hicieron las elecciones en los distritos electorales que faltaban. Y bueno, hoy en la noche comienza a contarse esas urnas donde hay inconsistencias. ¿Cuántas son? Más allí... 31, 35 mil. Sí, más o menos. Ayer el consejero Ochoa dio lo una- mencionó. dio una cantidad. Lo mencionó, sí. Ahí Hay está una la cantidad cifra. ahí, Ahí está la ¿verdad? cifra. Vamos a revisar el Hay Twitter. el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre. Vamos a esperar, porque hay una inconsistencia. Ahí está el dato, entre- mire, ahí está. doctor. 28.861 actas de los tres partidos están retenidas porque no cuadran los resultados con el dispositivo biométrico. Error en el balance o falta de firmas. Para garantizar 100% de la nivel, ya lo demás es música. Eso es muy bueno, porque quiere decir que estas 28.000, es decir, hay votos que no concuerdan con el marcador biométrico. No puede, es decir, siempre ha habido un boicot de un sector de políticos de este país de no utilizar el marcador biométrico. ¿A qué le temen? ¿A qué le temían? Pues los resultados están a la vista. Nosotros no, nosotros promovimos el biométrico, así que no tenemos ningún problema. Y según las estadísticas, un 83% se usó el biométrico, entonces quiere decir que el Sí, margen pero es mínimo. lo que quiero entender es que usted hizo alusión al biométrico porque dijo que era parte de un conjunto de factores boicoteando el proceso electoral. Darío, cuando ¿Entendí usted- correctamente o no? Correctamente. Cuando usted manda acta de revisión, puede pasar muchas cosas. Usted lo sabe, y aquí entre políticos, entre gitanos no le demos la mano. Usted sabe que cuando usted entra al Consejo Nacional Electoral, por lo menos de la historia, ¿verdad? ¿Qué porcentaje es 28.000 del conjunto de 25.000 del conjunto Pues de, no sé si el de- 35, ¿cuántas eran todas? Entre 35 y 40% Bueno, falta. 35, Falta bueno, casi el Bueno, 60%. vamos a ver, solo es ahí de significativo esa resultados. cantidad. Es Revisar significativo. 28.000 actas no va a ser de hoy para mañana, ¿verdad? Y va a alterar un montón de resultados. Puede alterar resultados. Puede alterar resultados, Sí, sí. obviamente. Ajá, y entonces, ¿eso a usted lo mueve a sospecha? Claro que sí. Mire, cualquier urna que es manoseada, que es abierta de nuevo en las bodegas del Consejo Nacional Electoral puede pasar de todo. Estamos de Eso- acuerdo, pero si eso- vino mala, Bueno, hay que corregir, hay que revisar y cotejar. ¿Me explico? porque si vino de un departamento, de cualquier municipio, de cualquier junta receptora de votos, Es correcto. y dijo que asistieron 250 personas, y este señor me sale con 7.000 votos, Exacto. eso está malo. Pues claro que sí, pero eso va a ser lo mismo. Porque la gente no es tan torpe para cometer eso, ¿verdad? Es decir, ¿Y qué la otras urna cosas tiene pueden 500. aparecer ahí? ¿Qué otras cosas? Cambie, mire, usted cuando entra ahí, salen diputados, entran diputados. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Posiciones pasan de la 10 a la 5 y todo lo demás. Mire, hay unos cambios que yo me sorprendo. Ese es un Usted riesgo, se pregunta sí, por ese es un qué. riesgo, sí. Usted me preguntó hace tiempo por qué hasta ahora yo me metí a una campaña para diputado. Por eso mismo, para evitar ese tipo de cosas, ese manoseo. Porque uno hace su trabajo limpio, uno va a trabajar. Es decir, uno hace su proceso. Uno va creyendo que la gente va a discernir y elegir, no a votar en plancha, ¿verdad? Porque en acuerdo. plancha se va un montón de gente. De acuerdo. Después nos quejamos del Congreso, pero bueno, todos plancharon, ¿verdad? Y seguimos planchando 4 años porque los planchados llegaron allá. Los primeros que plantearon fueron los chafas. Exactamente. ¿Dónde está la malicia en estar dilatando el proceso? ¿Quién lo está dilatando y cómo? Bueno, quienes comenzaron dirigiendo el proceso desde el supuesto error, ¿verdad? En la entrega de actas, en la entrega de juntas receptoras de votos, perdón, y ahora aquí en el tema de la divulgación de resultados. En la demora que está señalando el Partido Nacional es concretamente el porcentaje de actas sumadas hasta el día de hoy, o la divulgación de resultados, o que no se ha comenzado a abrir esas actas de escrutinio especial. ¿Dónde está la demora? ¿Cuál es la que están denunciando? Me parece que la demora se trata de la divulgación de resultados. ¿Qué opina usted, señor Moncada? Mire, Darío, yo pienso que, y los compañeros acá, yo pienso que habían soluciones un poco salomónicas para este proceso. Es decir, si usted tiene un acta con 500 y el porcentaje de irregularidad que se dio, porque no es un 10%, usted debería contabilizar esa acta y mandar siempre revisión. ¿Me explico? Si el porcentaje es un 50%... ¿Contabilizarlo para qué? ¿Para el TREP? Sí, exactamente. Y siempre mandar a revisión. ¿Ok? ¿No le Pero- parece que añade confusión? No, porque es que el error es mínimo, me explico.
pero usted está perdiendo una proyección de votos dentro de esa acta, me explico. Si usted tiene un 50% de que no hizo biometría, usted ni lo contabiliza e inmediatamente lo manda a revisión. Pero usted va a estar esperando, pagando 600 millones para un TREP que no lo utilizó porque no le hizo insumo, entonces porque no le da insumos, está gastando. Nadie está diciendo que no lo va a revisar, aunque sea mínima diferencia, pero sí la va a contabilizar. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? ¿Va a eliminar los votos que estén anómalos en esa acta o va a eliminar todo el acta? Porque ese es el tema que hay que ver. ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué va a pasar cuando usted haga una revisión? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo no lo sé, fíjense. A ver, ¿dónde yo no lo sé. Un acta tiene 3.000 votos y resulta que a esa urna solo podían llegar 300 personas. Lo que nos está diciendo aquí es que contabilicemos los 3.000 votos a sabienda que el marcador nos está diciendo que solo podían llegar 300 personas. ¿Contabilizamos esos 3.000 votos? No ¿O esperamos como efectivamente lo está diciendo el Consejo Nacional Electoral? Eso no lo vamos a sumar porque aquí hay una anomalía que debe ser revisada. Eso es lo que está diciendo el Consejo Nacional Electoral. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es un acta normal de 500. Indiscutiblemente el acta que tenga 501 no va a ir a contabilizarse, va a ir a revisión. No estoy diciendo de 3.000. Nadie es ingenuo para poder pensar que usted va a contabilizar 3.000 cuando solo habían 500 votos. Estamos de acuerdo, sí. Entonces, cuando solo son lícitos 500 en una urna. Si usted tiene lícitos 500 y tiene 10 que no se pueden comprobar, y que nunca se puede llegar al 100% de los acreditados en esa mesa, porque en ese barrio el 100% no vota y el 100% no es de un solo partido. Además, claro. Totalmente. Además, ahí va a llegar a lo sumo el 33-35% de los señores acreditados en esa mesa. En ninguna mesa van a llegar todos. Estamos de acuerdo. A ver, ahora, este tipo de cosas que vinieron después del relajo del 9 de marzo, ¿a usted le parecen absolutamente normales? No, por supuesto que no. Es que yo creo que aquí los tres tenemos consenso que lo que pasó en el 9 de marzo hay responsables. ¿Y lo que vino después? La tardanza en el conteo, que todavía llevemos 2 semanas y no se avanza. Es que todo eso es consecuencia de lo que pasó el 9 de marzo. Y aquí nosotros los hondureños y todos estamos esperando las responsabilidades compartidas. Es decir, ¿quiénes fueron? Necesitamos los nombres. O sea, yo creo que en eso no hay... ¿El 9 de marzo hubo una mano que movió los hilos? Sin lugar a dudas. Una mano o varias manos que movieron los hilos. Y hay que determinar esa responsabilidad. ¿Dónde pueden estar esas manos? No sé, yo creo que la primera responsabilidad recae en el Consejo Nacional Electoral. Y creo que los consejeros y las consejeras deben determinar la primera institución que debe determinar la responsabilidad es el propio Consejo Nacional Electoral. Estoy de acuerdo con eso. Y luego, en ese pliego de responsabilidades nos van a decir, estos son los actores que nos boicotearon el proceso. Ya está. Y este informe lo pasamos porque nosotros encontramos que no solamente es una responsabilidad administrativa, sino que encontramos viso. Vamos más a fondo. Yo entiendo que cómo funciona no entiendo cómo funciona su inteligencia. Sería muy presumido de mí decir eso. Pero siendo usted un juez, usted siempre está buscando hechos objetivos. Pero lo invito, yo sé, y es un instinto suyo, pero lo invito a ir más allá de los hechos objetivos que vimos, a ir a interpretaciones y análisis que nos aproximen a encontrar esa mano peluda, no sé si será peluda o no peluda, que movió los hilos para el desastre. Respondiéndonos esta pregunta, ¿a quién le conviene? Exacto, ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene? Objetivamente, ¿quién tiene ganancia de volar por los aires el prestigio de las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, ¿quién tiene negocio en volar por los aires la credibilidad del pueblo de Honduras en que estos 3 señores, Marlon, Ana y Cosette, aquí ha habido una narrativa, no respeten irrestrictamente la voluntad de un señor que dice, mire, yo quiero venir a votar aquí por A, por B o por C? ¿A quién le conviene eso? Fíjese que ha habido una narrativa, y ya viene desde el año pasado, esa narrativa de atribuirle responsabilidades a las Fuerzas Armadas. ¿A alguien le molesta ese acercamiento que ha tenido las Fuerzas Armadas con el gobierno? ¿A alguien le molesta que la candidata Rixi Moncada sea la ministra de Defensa? Cuando constitucionalmente lo puede hacer y cuando constitucionalmente va a renunciar cuando tiene que renunciar. Un puntito ahí. Yo creo que a nadie le molesta que sea ministra de Defensa. Pero a todos nos molesta que sea ministra de Defensa y candidata al mismo tiempo. Pero eso sí. Pero eso entra en otro campo, que no el legal ni el constitucional. En el ético. En el ético, claro, es una cuestión, la ética es una cuestión totalmente subjetiva y personal. Y lo dejamos en el campo subjetivo. Cuando se trata de funciones públicas no es subjetiva la ética, diputado Barrios. Bueno, es que hay estándares. Por eso le digo, pero es personal, es decir, yo puedo tener un posicionamiento y lo tuvimos aquí en la discusión, no voy a volver a entrar, pero él cree sobre esa cuestión que yo le dije, él tiene un posicionamiento
Y yo tengo otro ¿A usted posicionamiento. no le parece Y entonces, antiético vea, que la y entonces- secretaria de Defensa entonces- sea la misma ministra el candidata de un partido? No, yo ¿No creo le parece que- antiético eso a usted? A ver, pero lo que pasa es que la ética está supeditada al derecho, desde mi punto de vista. Si el derecho es la expresión de un pueblo, la ética también es la expresión de un pueblo en un momento y en un tiempo Hay determinado. cosas que la ley permite que no son éticas, abogado Barrios. Y hay cosas que la ética la permite que no son legales. Por eso le digo, entramos en un campo Sí, bastante subjetivo. arenoso, arenoso. A ver, unas conclusiones, señores. ¿Qué se debe corregir de este proceso electoral? Sin lugar a dudas, donde se falló y donde hemos visto la mayor falla administrativa es en la logística, en el transporte de las urnas. Creo que ojalá le pedimos como ciudadanos, como diputados, en nombre de esos 2.000 millones de lempiras que aprobamos en el Congreso Nacional, ese dinero público puede ser prioridad en otras cuestiones que hay urgencias del país. Así que me parece que el Consejo Nacional Electoral debe dar respuestas de quiénes son las fallas, que no quede este caso en impunidad para crear certidumbre en las elecciones de noviembre. ¿A Libre le interesa dinamitar el proceso electoral? En lo más mínimo nosotros queremos, y creo que pese a que se ha dicho siempre, Partido Libertad y Refundación, queremos someternos, tal como lo establece la Constitución en las leyes, al cambio de gobierno cada 4 años. Tenemos nuestra candidata. Creemos que tenemos una candidata de lujo que va a ganar, pero por supuesto todos los partidos aspiran a eso. Queremos que en noviembre hayan elecciones generales y que se haga el relevo que establece la Constitución de la República. ¿Libre quiere quedarse por las buenas o por las malas? No, nosotros, el Partido Libertad y Refundación, siempre ha llegado por los medios constitucionales y legales, y ese es el camino que de respeto a la Constitución de la República que establece el Partido Libertad y Refundación en su idea. ¿Le temen a una alianza de partidos opositores? No, en lo absoluto. Tenemos una candidata que es la más votada hasta ahora en el escrutinio, y con ese objetivo vamos a llegar totalmente unidos a las elecciones de noviembre y vamos a ganar las próximas elecciones. Una reflexión final, diputado Disco, por favor. ¿Qué espera usted que ocurra a partir de ahora con todo este relajo, con todo este caos de las primarias con vistas a las generales? Mire, primero decir que ha sido un proceso demasiado caro para tantas inconsistencias, tantos errores, tantas fallas, y aquí recuerdo lo que en su momento dijo José Luis León, si no me equivoco, un gran analista. Él dijo que no importaba si teníamos biométricos, PREP, etcétera, etcétera, pero mientras esté en manos humanas la transmisión y el proceso, pues van a seguir haciendo fallas, y lastimosamente se sigue viendo que hay intención de manipular los procesos, de manipular la voluntad popular. Nosotros esperamos que todo esto se subsane, que todo esto se aclare, que nos digan a los hondureños quién tuvo la culpa de lo que pasó el 9 de marzo, que exhiban a aquellas personas que se prestaron para alterar actas, para inflar votos, para favorecer candidatos, y que definitivamente el CNE, las Fuerzas Armadas y toda la institucionalidad hondureña nos den la certeza de que vamos a ir a elecciones en noviembre y que no va a pasar lo que pasó ahorita. ¿No tiene certeza usted? Pues con lo que pasó ahorita, ¿no? ¿Qué certeza podemos tener? Pues totalmente. ¿Qué va a pasar en noviembre? ¿Qué va a pasar si las urnas de Comayagua aparecen en Islas de la Bahía? ¿Libre se quiere quedar por las buenas o por las malas? Por cualquiera de las dos, pero ellos se quieren quedar. Eso es evidente. Nadie llega al poder pensando en entregarlo, dice George Orwell en su novela 1984. Y yo siempre, aquí sí podemos dar nombres. Para mí siempre ha sido un error creer que el presidente Zelaya se tardó 12 años en recuperar el poder para decir tengan que ya me voy. Obviamente tienen que tener una estrategia y alguna idea o algún truco bajo la manga para poder perpetuarse. Eso es obvio. Una última pregunta que se me quedaba, perdóneme, mi memoria es tremendamente frágil, no es como la suya, abogado Barrios. ¿Carlón sigue siendo el gran poderoso del movimiento M28? No, del M28 está dirigido por la compañera Xiomara Hortensia Zelaya, es quien dirige el movimiento M28. Entonces no es apegado a la verdad lo que dijo el diputado Fuentes, que Carlón dijo quiébrense a Bartolo, perdónenme por la vulgaridad, pero así lo dijo. A mí no me consta eso dice él, que llegó el compañero Carlos Zelaya al Progreso. No, yo ni estaba presente ni tengo que ver nada con el departamento de Lloro. No puedo especular sobre esa expresión, pero el coordinador o la coordinadora general que ha llevado a este triunfo rotundo del 28 al interior del partido es la compañera Xiomara Hortensia Zelaya, la Pichu. Una reflexión final, don José Luis Moncada, por favor. Mire, es preocupante. Yo creo que la credibilidad y confianza en el Consejo Nacional Electoral y en las Fuerzas Armadas y en las instituciones políticas tiene que mejorar. Ahorita el pueblo hondureño no tiene confianza, no tiene credibilidad en las Fuerzas Armadas, en el Consejo Nacional Electoral y en el papel que los partidos políticos puedan ejercer para que tengamos un proceso que realmente responda a la voluntad del pueblo hondureño. Mientras esto no se mejore, mientras no se
del INDE cuáles son las responsabilidades del 9 de marzo y que eso quede claro. Y que las reglas del juego, del proceso sean claras y transparentes, no 3 días antes de las elecciones. Porque 3 días antes de las elecciones se metió el tema de que si se contabilizaba las actas con biometría o no biometría. ¿Va? Son situaciones que no son así como que aparecieron de la noche a la mañana. Son parte de una estrategia de un partido político que usted no me ha hecho la pregunta si se quiere quedar por las buenas o por las malas. Estoy esperando que me dé la palabra, porque usted habla y es una metralleta. Présteme la guitarra y se lo pregunto. ¿Puedo preguntarle? Sí. Voy a preguntarle. ¿Libre se quiere quedar por las buenas o por las malas, señor? Por las dos se quiere quedar y lo viene construyendo desde mucho antes. Es una estrategia, una planificación asesorada por venezolanos, por cubanos y por otros que están trabajando por eso. Eso es evidente. ¿Qué se debe corregir en la institucionalidad electoral? Mire, muchas cosas se deben de corregir, sobre todo lo que es la transparencia en el proceso. ¿Cómo se va a manejar el proceso? Y en eso, ¿sabe qué cosa es muy importante? Y creo que vamos a convenir todos aquí como hondureños a pesar de nuestras diferencias de visión. La contratación de una auditoría permanente sobre el cronograma en el Consejo Nacional Electoral es impostergable, ¿sí o no? De acuerdo. Alguien que esté con el reloj diciéndole, señores, no han enviado las imprentas, no han enviado los transportistas, no han enviado esto. Si no se hace eso, se acumula todo y el día de las elecciones están corriendo y tropezando. ¿De acuerdo? Hay muchas mañas de los tres partidos, y no estoy hablando de uno solo, de todos, y hay que superarlas. Les agradezco su presencia.